Hoy comenzamos con nueva unidad. Ya terminamos la unidad de ondas. Vimos todo lo que corresponde a las ondas, el sonido y la luz. ¿Ya? Así que hoy cambiamos de unidad. Vamos a seguir con la unidad de energía y hoy vamos a ver calor y temperatura. Así que acá les voy a compartir pantalla para que veamos la diapositiva. Ah, antes de empezar, no sé si hay alguna duda de la clase anterior, de lo que corresponde a ondas, ya sea luz, sonido, ninguna. Ya, entonces comencemos con la nueva unidad. Aquí, ya, ahí está. Bueno, acá me voy a saltar la portada porque tenía clase 6 y nos hemos alargado un poquitito, sobre todo con las clases de espejos y lentes, como que separamos en 3 clases. Así que por eso me salté la portada, porque eh, tengo que cambiar ahí, que es la clase 9, sería la clase 9 del preu. Entonces, título del día de hoy, temperatura y calor. Ya vamos a ver el concepto, las formas de transmitir el calor también, y además veremos en qué se mide la temperatura. ¿Sí? Ese es el contenido del día de hoy que vamos a revisar. Primero que todo, revisemos el significado cotidiano versus el significado físico de la palabra calor. ¿Cómo usamos esta palabra cotidianamente? Bueno, típico que decimos, ay, que hace calor, eh, y lo asociamos a que es lo mismo que temperatura. En física tenemos que hacer la distinción. No es lo mismo temperatura que calor. En física, calor corresponde a energía en tránsito. Ya es una forma de energía el calor y la particularidad que tiene es que está en tránsito, ¿ya? O sea, pasa de un cuerpo a otro y siempre, como aparece acá, fluye natural y espontáneamente desde un cuerpo o sistema más caliente o con mayor temperatura hacia otro más frío o con menor temperatura, ¿ya? Entonces, si dos cuerpos con diferente temperatura se ponen en contacto, ahí habrá calor, o sea, habrá un flujo de energía desde el cuerpo con más temperatura al de menor temperatura, ¿sí? Por ejemplo, en el invierno, cuando tomamos la tacita de té, ponemos en contacto nuestras manos con la tacita y como está a mayor temperatura, el calor fluiría desde la taza a nuestras manos, ¿sí? Y por eso nuestras manos aumentarían su temperatura. Importante que el calor es una magnitud escalar, o sea, no tiene dirección ni sentido, solamente queda expresada por el módulo, o sea, por el número y la unidad de medida. Con eso nos entendemos perfectamente. Por ejemplo, si digo 20 calorías, sí, ahí, no sé, si digo que de esta barrita uno puede obtener 20 calorías, uno sabe que es muy poco, sí, o sea, se entiende perfectamente y no necesitamos más información. Em, ¿En qué se mide? Se mide en joule, en ergio, en el sistema británico, y en caloría. En la prueba se suele usar joule, pero cuando son masitas pequeñitas, como por ejemplo 20 gramos, 100 gramos, 2 kilogramos, usamos caloría. ¿Sí? Se suele usar caloría en la prueba y también joule. ¿Sí? Estas dos unidades de medida se usan. Ahora, temperatura, ya cotidianamente eh,
usamos este concepto de la misma manera o la misma acepción que tiene físicamente, ¿ya? O sea, eh, decimos, hoy día hubo una temperatura mínima de 2 grados Celsius. O decimos, hoy hubo una temperatura máxima de 30 grados Celsius. ¿Sí? Y todos entendemos a qué hace referencia la temperatura. Físicamente, la temperatura tiene que ver con la energía cinética promedio de las partículas. O sea, en un cuerpo frío, las partículas se mueven siempre, pero poquito. Y si yo aumento la temperatura de ese cuerpo, las partículas se van a empezar a mover más rápido. Entonces, la temperatura se relaciona con la energía cinética que tienen las partículas de un cuerpo. ¿Sí? Acá dice, cuando alguien tiene fiebre, sería un ejemplo, o sea, cuando alguien tiene temperatura, ya, ahí, ¿qué pasa cuando uno tiene fiebre? Bueno, la explicación biológica es que el cuerpo dice, hay bacterias, aumentemos la temperatura para que se mueran esas bacterias. Y físicamente, ¿qué pasa? Las partículas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, empiezan a moverse más rápidamente. Y por eso, cuando usamos un termómetro, lo ponemos en contacto con nuestra piel y lo miramos y tiene una temperatura por sobre lo normal. ¿Sí? Entonces, si comparamos una persona sana, sin fiebre, con una persona que tiene fiebre, físicamente podríamos decir que en la persona con fiebre, las partículas de su cuerpo se están moviendo más rápido, ¿sí? Porque como la temperatura es mayor, quiere decir que la energía cinética promedio de sus partículas es mayor, o sea, tienen mayor energía cinética. Tal como dice Maximiliano, muy bien, la energía cinética aumenta. Entonces la energía cinética de nuestras partículas aumenta, se empiezan a mover más rápido y eh, ese movimiento se transmite al termómetro por contacto. ¿Y qué pasa? Bueno, lo vamos a ver más adelante. El mercurio, como aumenta su temperatura, se empieza a expandir. Entonces, por eso yo veo, ah, aquí hay mayor temperatura, no sé, 39 grados de temperatura. 39 grados Celsius específicamente, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando las personas tienen fiebre. Sus partículas se mueven más. ¿Y qué unidad de medida usamos? Hay varias, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Pueden haber más, pero las que entran en la prueba son Celsius y Fahrenheit. No, perdón, Celsius y Kelvin. Fahrenheit no entra, así que no se estrese con Fahrenheit. Solamente en la prueba entra Celsius y Kelvin, ¿ya? Así que no se estrese con Fahrenheit. Eh, Otra cosa que se pone énfasis en el temario es comparar a nivel de las partículas cuál es la diferencia entre un cuerpo frío y uno caliente, o sea, el modelo molecular. Y ahí nosotros tenemos que saber que en un cuerpo frío las partículas se mueven menos, o sea, tienen menor energía cinética, y uno caliente tiene mayor energía cinética, ¿sí? Y eso mismo se puede apreciar en los cambios de estado, o sea, las distintas fases de la materia. Por ejemplo, si vemos hielo, un cubito de hielo, sus partículas van a estar vibrando en el lugar. Y si aumenta la temperatura del hielo, van a seguir vibrando más rápidamente en el lugar. Ahora va a llegar un punto en que el hielo se va a empezar a derretir. ¿Y qué pasa a nivel molecular? Las partículas ya no van a vibrar en su lugar, sino que se van a mover de un lado para otro. O sea, van a tener de a poquito, primero cambia su estructura. Y después, si ese líquido
se expone a una fuente de calor, va a seguir aumentando su temperatura y estas partículas se van a empezar a mover cada vez más rápido. Después, cuando pasa a estado gaseoso, ahora van a estar, o sea, se van a mover más libremente estas partículas. Y si aumentamos la temperatura de ese gas, las partículas se van a empezar a mover mucho más. ¿Ya? Entonces, eso que pasa a nivel molecular, tienen que saber explicarlo en términos de calor y temperatura. ¿Sí? Y aquí hay un modelo de una sustancia que tiene varias partículas y estas están moviéndose. ¿En qué estado de la materia estaría esta sustancia? ¿Sólido, líquido o gas? Ahí respondan por el chat. Esta partícula estaría sólido, líquido o gas. Julie dice sólido. Muy bien, porque estas partículas están vibrando en el lugar, no se mueven de un lado para otro, ¿cierto? Entonces, muy bien, Julie. Esto está en estado sólido. Ahora, veamos los distintos tipos de escala. ¿Sí? Para la temperatura, recuerden que en la prueba entran dos, Celsius y Fahrenheit. Primera escala que entra, la escala Celsius, y ojo que esta es una escala relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Bueno, que no es absoluta, pero se refiere a que este caballero Celsius eligió el agua como sustancia de referencia y él tomó dos puntos, el punto de congelación del agua y el punto de ebullición. ¿Sí? Marcó en un termómetro estos dos puntos e hizo sus divisiones de 100, o sea, hizo 100 intervalitos pequeñitos y dijo, bueno, esta es la escala Celsius. Usé de referencia el punto de congelación del agua y el punto de ebullición de la misma. Entonces, por eso se dice que es relativa, porque este caballero Celsius pudo haber usado cualquier otra sustancia, no sé, vino, cerveza, alcohol, témpera, no sé, cualquier sustancia y ver el punto de congelación de esa sustancia, el punto de ebullición de esa sustancia y subdividir en su número favorito. ¿Sí? Él usó agua y por eso es una escala relativa. La escala Fahrenheit, lo mismo, no vamos a ahondar en esta porque no entra en la prueba. La que sí entra en la prueba es la escala Kelvin, también llamada absoluta. ¿Ya? Esta es the real escala porque tiene significado físico. ¿Y cuál es ese significado físico? Esta escala hace referencia al movimiento de las partículas, ya, o sea, la velocidad promedio que tienen las partículas de una sustancia. Entonces, mientras más se mueven, mayor temperatura. Mientras menos se mueven, menor temperatura. ¿Qué usamos como cero? El cero absoluto. ¿Ya? Es algo teórico que en la práctica no se puede alcanzar, ¿sí? No podemos alcanzar el cero Kelvin porque implicaría un estado de reposo absoluto. O sea, todo está quieto. Ni siquiera el electrón estaría girando alrededor del protón. ¿Sí? Imaginan todo quieto, o sea, todo estático. Ese sería el cero absoluto. Y bueno, es algo teórico que no se podría llegar a conseguir en la práctica. Ya hay científicos que buscan acercarse a este ser absoluto, pero ahí están como acercándose, pero no se llegaría a este ser absoluto, ya porque implicaría cero movimiento. ¿Cómo transformamos de Celsius a Kelvin? Bueno, de Celsius a Kelvin tiene que sumar 273. Siempre recuerde que la escala Kelvin es mayor y no hay negativos en la Kelvin. En la Celsius sí hay negativos. Por ejemplo, en el invierno a veces hay menos 2 grados Celsius, menos 3 grados Celsius. Hay negativos en la escala Celsius,
pero en la escala Kelvin no hay negativos. O sea, 0 es el mínimo. Julie pregunta, el cero absoluto sería menos 273 grados Celsius. Ah, muy bien. Siempre, Julie dice que siempre tuvo esa confusión. Está perfecto. Siempre piense que Kelvin jamás es negativo. Entonces, si uno piensa 0 grados Celsius será menos 273 Kelvin, no, imposible, porque no hay negativos en Kelvin. Entonces, siempre el Kelvin es mayor. ¿Sí? Entonces, súper bien esa relación que hace. El cero absoluto serían menos 273 grados Celsius. ¿Sí? Que serían los 0 Kelvin. ¿Sí? 0 Kelvin es el cero absoluto y sería menos 273 grados Celsius. Súper. Recuerde, Kelvin jamás negativo. ¿Sí? Como dice Maximiliano, no hay negativos en Kelvin. Celsius llega a negativo, muy bien, pero Kelvin jamás. ¿Sí? Porque Kelvin tiene significado físico y el cero Kelvin es cuando nada se mueve. ¿Sí? O sea, nada se mueve, todo está quieto. Y esa es la menor temperatura. Ahí no se puede estar más quieto si uno está quieto, ¿cierto? Entonces, ese sería el cero Kelvin. Y de ahí empiezo a contar en adelante. ¿Sí? Se empiezan a mover un poquito las partículas, ya ahí empieza a funcionar esta escala Kelvin. Aquí, a ver, ¿en qué se confundió Maximiliano? No hay negativos en Kelvin. ¡Ah, súper! Sí, Maximiliano hace una reflexión. Dice, si no hay negativos en Kelvin, Celsius negativo llega a menos 273. Perfecto, muy buen razonamiento. Si en la prueba le dicen, no sé, un estudiante midió menos 300 grados Celsius, ahí usted, imposible, o sea, esto está malo, imposible, porque la menor temperatura posible son los 0 Kelvin. Y eso corresponde a menos 273. O sea, imposible que algo tenga temperatura menos 300 grados Celsius. No, jamás imposible. Así que muy buena observación la que hace Maximiliano. Y más que confusión, eh, está aprendiendo. Ya eso quiere decir que como que algo pasó y se dio cuenta de que, claro, Celsius negativo llega a menos 273. Eso es la mínima temperatura que puede existir en grados Celsius. Muy bien. Perfecto. No sé si tienen alguna otra duda respecto de las escalas termométricas. Acá solamente destacar de que la escala Celsius es relativa, la escala Kelvin es the real escala, ¿ya? O sea, es la escala absoluta, la que tiene significado físico. Todas las demás son relativas. ¿Sí? Si no hay dudas, pasamos al siguiente tema, transmisión del calor. ¿Alguien estuvo el año pasado acá en el Preu-Krebs? Sí, ¿no? Sí, no, sí. Sí, Mary, ¿se acuerda? Ay, Maximiliano, ¿se acuerdan del video del conejo de chocolate? Sí, ¿se acuerdan? Ya, ese video es muy bueno para explicar esto eh, de la forma de transmisión del calor. Así que miremoslo y completamos esta tabla. ¿Ya? Ahí van a estar en ventaja algunos. Aquí voy a compartir. No lo encuentro. Aquí, es porque está maximizado esto. Ujú. Ya, aquí está. Yo voy a hacer aquí.
Y tenemos este video que es muy bueno para estudiar. Ay, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Creo que cerré el chat ahí por si no ven. El gorila. No, Amaro, no era un gorila, era un conejo. Aquí está, ¿ya? Miren el video, pongan atención con lo que pasará con este conejito. Ay. Ay. Bueno, ese es el video de el conejito y bueno, sirve mucho para estudiar las formas de transmisión del calor. Así que ahora vamos a recordar al conejito y cuál fue el fin del conejito en cada una de las situaciones. Ya aquí vuelvo enseguida. La idea es que, claro, recordando el fin del conejito en cada una de estas situaciones, completemos esta tabla que describe las formas en las que el calor se transmite. Acá, por ejemplo, Julie dice, morir, morir. Sí. Acá completemos esta tablita. Primero, el conejito se puso en contacto con la plancha, ¿cierto? Entonces se puso una plancha y el conejito se empezó a derretir. ¿Por qué? Porque la plancha le transmitía calor y las moléculas se empezaron a mover cada vez más rápido y adquirieron tal energía que cambió de fase el conejito y se empezó a derretir. Entonces, ¿de qué forma se le transmite o la plancha le transmite calor al conejito? Mediante conducción. ¿Sí? Entonces, al método de transmisión de calor de la plancha y el conejito le llamamos conducción. ¿Hay contacto entre los dos cuerpos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí, ¿cierto? Sí hay contacto entre los dos cuerpos en el método de transmisión de calor por conducción, ¿sí? Entonces sí hay contacto. Estados de la materia en los cuales es posible. Bueno, en los sólidos es posible. Ya recuerden que el conejito estaba sólido, la plancha sólida. Entonces hay transmisión de calor por conducción. Ahora, breve definición sería cuando dos cuerpos a diferente temperatura se ponen en contacto, se produce la transmisión de calor por conducción. ¿Ya? O sea, necesariamente los cuerpos tienen que estar en contacto. Ahora, en la segunda experiencia con el conejito, ¿qué pasaba? Se le ponía un secador al lado, ¿cierto? Se ponía cerca de un secador. Aquí miremos. Amaro dice sí cont. ¿A qué se refiere con sí cont? ¿Estar listo para esto? Ya, aquí, claro. Ay, dejé de compartir pantalla. Un minuto. Ya, ahí volví. Ah, ya, aquí. Ay, se borró lo que había anotado, pero lo vamos a completar de inmediato. Acá sí y acá sólido, sólido. Y muy bien, como dice Amaro, no hay contacto en las horas, ¿cierto? Primero, acá al conejito se le transmitía calor con un... eh, al final era con el secador. Sí, sí, al final era con el secador. Acá voy a poner secador, era el final. Y antes de someterlo al calor del secador, se prendía una luz. Luz ultravioleta o simplemente luz. Y esa luz transmitía calor al conejito. Entonces acá, como muy bien dice Amaro, no hay contacto en este método. Y dice Amaro, ¿sería por campos magnéticos y eléctricos? Sí, sí. Acá las ondas electromagnéticas, aquí Amaro se fue como más en la profunda. Las ondas electromagnéticas corresponden a vibraciones de campo magnético y un campo eléctrico, ¿sí? Que se propagan, o sea, que oscilan perpendicularmente en la dirección de propagación. Pero aquí, para efectos prácticos de la prueba, basta decir que, claro, cuando hay ondas electromagnéticas o se transmite calor mediante ondas electromagnéticas, estamos hablando del método de la radiación. ¿Ya? Entonces acá, ¿en qué estados de la materia es posible esto? Bueno, en todos, porque recuerden que las ondas electromagnéticas se propagan en medios materiales y en el vacío también, ¿sí? Entonces escribamos todos. Sólido, líquido, gas, para efectos prácticos de la prueba, y vacío también, ¿sí? Y bueno, la breve definición sería que
La transmisión por radiación ocurre cuando se transmite calor mediante ondas electromagnéticas. Ahora, en la convección, cuando al conejito lo secábamos con el secador, o sea, no lo secábamos, usábamos el secador cerca de él, no había contacto, ¿sí? Solo era una corriente de aire que tocaba al conejito. Entonces, no es que haya un contacto de superficies, sino que se producen corrientes de aire y así se transmite el calor. Estados de la materia en los cuales es posible, acá serían fluidos, que incluye líquidos y gases. Sí, fluidos, líquidos y gases. Y la breve definición sería que la convección es la forma de transmitir calor mediante corrientes convectivas. O sea, el fluido se mueve y gracias a eso se transmite el calor. O sea, hay un flujo de aire. Esas serían las tres formas en las que se transmite el calor. Y ahora veamos algunos ejemplos. Acá miremos este guaterito. No sé si usan guateritos para el invierno. Ahora hay unos eléctricos que son más Profe, seguros. disculpe, ¿se puede volver un Uno poquito los el anterior conecta o se borró todo? y aumentan la temperatura. Entonces, cuando uno toma el guaterito en el invierno, ¿qué método está en juego? ¿Contacto, convección o radiación? Contacto, muy bien, súper. Acá, nuestro planeta Tierra tiene cierta temperatura súper agradable porque el Sol, bueno, aparte de que tiene atmósfera, el Sol transmite calor a la Tierra. ¿Mediante qué método? Radiación, convección o conducción o contacto. Radiación, muy bien. Aquí el Sol emite ondas electromagnéticas que, propagándose por espacio prácticamente vacío, llegan a nuestro planeta Tierra y así el Sol nos transmite energía. Julie, respecto de la convección, em, siempre que hayan fluidos en juego, vamos a estar hablando de la convección. Por ejemplo, cuando usted pone una estufa, piense que las estufas las dejamos ahí en el suelo, ¿sí? Y es súper práctico. ¿Por qué? Porque el calor, o sea, el aire caliente, pesa menos. Entonces tiende a subir. Y el aire frío baja, se calienta y sube. Y así se genera un flujo de aire. Entonces, en este caso, hablamos de convección, porque hay un flujo de aire. Lo mismo cuando uno calienta una sopita en la olla, uno pone la olla y la sopa de abajo está directo al fuego. ¿Sí? La parte de más abajo está directa con el fuego. Pero sin embargo, si es agua, por ejemplo, si es simplemente agua lo que pone en la cocina, después de unos minutos el agua va a estar hirviendo, toda, no solo el agua de abajo. ¿Y por qué? Si solo el agua de abajo está en contacto con el fuego o está cerca del fuego. Bueno, ¿por qué? Por la convección. Aquí el agua caliente que está abajo sube y el agua fría baja. Entonces el agua fría se calienta y sube y la fría baja. Y así se va produciendo una corriente de convección y en ese caso el agua se calentaría gracias a la convección, ¿sí? Que es cuando hay un flujo de aire. Otro ejemplo, si yo quiero aumentar de temperatura mis manitos,
yo podría hacer esto, ¿sí? Ahí. Entonces pongo así y mis manitos aumentan de temperatura eh, estando en contacto con mi cuerpo, o sea, sería conducción, ¿sí? Porque hay un contacto entre superficies. Pero si hago así, ¿sí? Ahí no hay un contacto entre superficies, ¿cierto? Yo estoy como dirigiendo una corriente de aire y esa corriente de aire es la que calienta mis manos al hacer así. ¿Sí? Si hago así, mis manitos se van a calentar, siendo que no hay un contacto entre superficies, pero hay un flujo de aire. Entonces, ese método sería convección. ¿Sí? ¿Ahí queda más claro, Julie? Ah, ya, genial, se entendió. Súper. Y bueno, acá hay otros ejemplos. En el interior de la Tierra, lo vamos a ver más adelante. Hay una capa que es plástica, o sea, fluye, no es sólida. Y en esa capa se producen corrientes de convección. O sea, el líquido, el fluido caliente sube y el frío baja. ¿Sí? Y hay corrientes de convección y bueno, por eso se mueven las placas tectónicas y hay sismos, etcétera. Aquí escribieron algo. Nuestro calor interno es radiación. ¿A qué se refiere con calor interno? Ya, aquí creo que eso viene de las cámaras como térmicas, ¿o no? Claro, uno genera calor corporal, pero no podríamos decir que es radiación, porque no son ondas electromagnéticas que emitimos, ¿sí? Sino que eh, se disipa calor de nuestro cuerpo al exterior, ¿sí? Eso sí podríamos decirlo, que se disipa calor desde nuestro cuerpo hacia el exterior, porque piensen que casi siempre, idealmente, nuestro cuerpo va a estar a una mayor temperatura que el ambiente. Sí, el ambiente, no sé, ojalá 25 grados. Entonces, nuestro cuerpo está más caliente a mayor temperatura que el ambiente. Entonces, va a haber calor que va a fluir desde nuestro cuerpo hacia el ambiente. ¿Sí? Y bueno, si vemos nuestro cuerpo como una estufita, eso sería convección. ¿Sí? Imaginen una sala vacía y yo me pongo en una esquinita. ¿Sí? La sala vacía tiene, no sé, 10 grados Celsius de temperatura y yo tengo 37,8. Entonces ahí, como mi cuerpo está a mayor temperatura, va a existir un flujo de energía desde mi cuerpo hacia el ambiente. ¿Sí? O sea, el calor sería desde mi cuerpo hacia el ambiente. Y si midiéramos la temperatura luego de unos minutos en esta salita pequeña, quizás sea de 11 grados Celsius o 10,1, no sé. Ahí depende del tiempo que transcurra. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta en el colegio, por ejemplo, que en los días de invierno hoy uno llega y mucho frío. Pero si uno cierra la puerta y nos quedamos todos en la salita, al rato va a estar más calentita por el calor humano, ¿sí? Y claro, es porque el calor fluye desde nuestro cuerpo hacia el ambiente, ¿sí? Esos serían los ejemplos de las formas en las que se transmite el calor.
Esto por temas de tiempo lo dejaremos para la clase que viene. Así que como resumen, en esta clase vimos las diferentes escalas termométricas. Recuerden, Celsius y Kelvin entran en la prueba. También vimos la diferencia entre temperatura y calor. ¿Cuál es energía en tránsito? ¿Temperatura o calor? Díganme. Los leo en el chat. Calor, muy bien, perfecto. Calor es energía en tránsito. Siempre del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. Súper bien. Calor es energía en tránsito. Y recordar que temperatura tiene que ver con el movimiento o energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Sí, súper. Entonces tenemos diferencia entre temperatura y calor. Check. Las formas en las que se transmite el calor. Conducción, cuando hay contacto, radiación, cuando hay ondas electromagnéticas involucradas, y convección, cuando hay un flujo de corrientes de aire. Entonces, formas en las que se transmite el calor, check. Y eso sería lo de la clase de hoy. También vimos que entran dos escalas termométricas en la PAES. Entra Celsius, Kelvin, nada más. Sí, Génesis. La clase que viene vamos a seguir con dilatación volumétrica lineal y recuerden que todo esto es en términos cualitativos. Ya, así que no se estresen con los cálculos matemáticos. Por supuesto que sirven para la prueba porque uno mientras más sepa va más confiado, pero también tienen que saber qué cosas no entran. Y los ejercicios numéricos de dilatación volumétrica lineal, al menos como entraban antes en la PSU, no entran. ¿Ya? Siempre recuerde tener el enfoque más eh, conceptual. ¿Sí? Eso, aquí voy a